Pues pucha, o sea, ¿cómo me dejaron en este planeta tan caótico? ¿Cuál misión? Ninguna misión, yo no voy a ayudar a nada. Me da miedo que pensaran que era mi culpa. Esto no es película mía, si se trata de algo que va más allá. Muchos dones son tomados como enfermedad mental. Y yo no me siento un ángel, yo pienso en sexualidad y pues a mí me da rabia con la gente. Así fue como me di cuenta que tenía dones espirituales. Hola, hola, bienvenidas a Brujería y Perreo. Aquí vamos a hablar de una espiritualidad más cotidiana, más relajada. Vamos a reírnos de los rayos, de los trips en que nos montamos en nombre de la espiritualidad, el crecimiento personal y el bienestar. Yo soy Manuela Moon y me encanta compartir este espacio contigo. Hola, hola, bienvenidos otra vez a Brujería y Perreo. Estoy súper feliz de estar hoy acá con esta mujer tan espectacular, tan maravillosa, que era la perfecta para hablar de este tema. O sea, mejor dicho, yo me venía soñando este episodio porque cuando te escribí yo decía, pucha, o sea, Juli tiene la respuesta a un montón de preguntas que yo tengo. Entonces, mejor dicho, Juli, cuéntanos de ti. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí, Manu. Este es un tema que me encanta. Yo soy pues Juliana Santamaría, yo soy terapeuta, soy psicóloga, pero también hago muchas cosas desde el tema espiritual, hago reiki, barras, y he estado otra vez conectándome mucho con el tema de la canalización. Juli, me encanta que, o sea, voy a contar esto, tú eres psicóloga, ¿cierto? Aparte, pues también estás muy metida en el tema espiritual y eso fue algo que nosotros hablamos hace tiempo, yo no sé si tú te acuerdas, que pensaría uno como que si vos estás en el mundo de la psicología, va a ser mucho más aceptado que te metas en el tema espiritual. Ajá. Y ya con dos psicólogas que también son terapeutas holísticas me han dicho que es todo lo contrario, o sea, que es como, no sé, como que no estaba bien visto de alguna manera. Sí, eso no se considera ético. De hecho, yo no lo mezclo, ¿cierto? Si tú vas a pedir una cita conmigo espiritual, es espiritual y full espiritual. Okay. ¿Qué sí me pasa? Que de pronto en consulta yo sienta cosas, se acaba la sesión y le digo, mira, esto es intuitivo. Okay. No te lo tomes como una verdad absoluta. Yo siento esto. Pues como que te dejo esa perlita, ya verlo como integrando, pero para que sepa que es como aparte. Okay. Pero a veces es difícil dividirlo porque a veces yo hago una pregunta que la persona no entiende. Pues, por ejemplo, tú has tenido abortos y de pronto como que ella no se lo ha contado a nadie. Ok, tal vez no entiende cómo está pelada porque salió con esa pregunta. eso, ajá. Pero sí trato porque no se ve bien. Colegas míos, pues no me lo dirán, pero yo sé que hablarán. Si te habían hecho comentarios. Manu, pues es que yo, o sea, los amigos que yo tengo me conocen de toda la vida y saben todo esto. Entonces, Claro. pues no. Pero de pronto yo estoy segura que de pronto hay personas muy académicas, de corrientes de pronto mucho más rígidas, que dirán, pero está pues como, ¿por qué está haciendo eso? No lo buscarán. Sí. Pero bueno, pues yo creo que lo importante es acudir al llamado del corazón. Sí. Y definitivamente pues tú desde siempre has sentido ese llamado súper grande. Sí. Juli, te quiero hacer una pregunta. Como persona que ha estado involucrada en los dos mundos, yo he escuchado teorías por ahí que dicen que los dones espirituales de alguna manera llegan como a través de enfermedades mentales. ¿Qué piensas tú de eso? Yo diría que muchas enfermedades mentales son como, muchos dones son tomados como enfermedades mentales. Ok. Y a mí me da mucho pesar porque incluso yo no sé, cuando yo empecé con mis dones, que ahorita hablamos de eso, a mí me parecía que podía ser muy fácil que alguien dijera, no, pues la niña está teniendo alucinaciones. Claro. ¿Cierto? ¿Cuál diría yo que es la diferencia? Porque no diría yo que una enfermedad mental necesariamente tenga dones, ¿cierto? Cuando es una enfermedad mental, los mensajes pues son muy oscuros, son muy repetitivos, es casi siempre la misma entidad que ellos ven, ¿cierto? Que no necesariamente es un espíritu, sino que le ponen un número, un animal, eso es mezcla entre animal y humano. Y es muy obvio que es un discurso de una persona con una enfermedad mental porque es un discurso desorganizado, porque, o sea, es decir, tiene muchas otras características que uno dice, bueno, no es por el lado de los dones. Ahora, sí podría pasar que una persona que tenga dones y no haya recibido ayuda, desarrolle una enfermedad mental porque empiece a pensarse a sí mismo como alguien diferente y enfermo. Claro. Y entonces sí desarrolle una enfermedad mental, podría pasar. Ok. Pues me parecía súper interesante hablar de esto contigo porque yo pues por ahí estuve viendo pues como unos videos que decían como que, pues videos de TikTok, ¿cierto? O sea, como que esto me generó curiosidad, que decían como que la
como que la forma más grande de espiritualidad es la esquizofrenia, como que porque tú te relacionas pues como ya con otro tipo de energías, o sea, como que no estás solamente en el 3D. Y yo no dije, ¿cómo decir? Debe ser verdad, pero pensé como, ve, esto está interesante, o sea, lo quiero conversar con alguien que sepa. A mí no me parece, incluso pues yo he atendido a pacientes con esquizofrenia y es como tienen un comportamiento muy parecido, ellos no, aunque a algunos les da por decir que tienen pues dones y todo eso, es un tema como exagerado, con un ego espiritual altísimo, entonces como que yo diría que igual todos podemos tener dones teniendo enfermedades mentales o no, ¿cierto? Lo que sí está claro es que, por ejemplo, en una depresión yo puedo estar más sensible a energías porque yo me siento más vulnerable y abro mi corazón a un montón de cosas. Pero yo no diría que todas las personas con esquizofrenia tienen esta conexión espiritual. No, Sí, no, me atrevería a... o sea, no podríamos generalizar, pero también, no sé si tú sabes de una hipnoterapeuta que se llama Dolores Cannon. Ajá. Ella decía que a las personas a las que ella atendía, cuando ella empezó pues como a identificar a estos voluntarios, que ella decía que un porcentaje súper grande de ellos terminaba pues medicado en instituciones psiquiátricas y cosas así, porque como que no podían entender lo que tú decías, ser tan diferentes, escuchar voces, como ser tan, sobre todo el tema de la sensibilidad tan grande a la energía. Entonces ella decía, es muy triste porque vienen un montón de almas voluntarias y pues casi ninguna alcanza como a ejercer su propósito porque terminan en instituciones psiquiátricas o terminan súper medicados. Entonces, claro, todo eso va bajando y ellos se mantienen como dopados porque no les da como la energía para resistir, pues como ese contraste. Sí, pienso que es algo que puede generar mucha ansiedad, como uno dudar de lo que está sintiendo, porque aparte uno teniendo dones, pues también tiene ego, entonces uno está diferenciando, será el ego, será la intuición, y sí, me parece que está muy estigmatizado, pues como que es como dos polos, el que cree mucho en eso y el que definitivamente siente que estás loca y que estás ya teniendo pues como que una percepción de ti misma como superior que no es y que es grandiosidad, como que pues no, ¿qué te pasa? Pero yo pienso que más allá de la etiqueta, si uno está sintiendo que lo tiene, es empezar a desarrollarlo y saber con quién hablarlo, porque si uno empieza a hablarlo con personas muy rígidas, aumenta este tema de la ansiedad. Claro, incluso de personas que estando niñas les pasaron episodios que los mismos papás como que mismo eran como, fue pucha, corte con eso, no hable del tema, nada de eso, y creo que muchas personas acá se van a sentir identificadas porque Juli y yo, cada una hizo el llamado a la acción por su Instagram y pues nos respondió un montón de gente que no pensaría uno tanto y eso es algo que me alegró un montón. Pero entonces, antes de empezar con el tema, les voy a pedir que se suscriban al canal de YouTube si están en YouTube, que dejen un comentario, un like y si están en Spotify, le den por favor 5 estrellas al podcast y también seguir para que Brujería y Perreo pueda seguir creciendo. Entonces ahora sí, el tema de hoy es, así fue como me di cuenta que tenía dones espirituales, ¿cierto? Entonces, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Como tú quieras, si quieres empiezas. Bueno, no, es que yo creo que tu historia es súper fantástica, o sea, pues Juli y yo me habíamos hablado así, pues un poquito, no me la sé, también me acabo de reaccionar a la historia, pero digamos en mi caso, Juli, fue un tema que fue pasando súper paulatinamente. O sea, no fue algo como que yo dije, un día me levanté y como, wow, todos mis dones despertaron, no pasó así. Desde que yo era súper niña, yo tengo muy buena memoria, desde que yo era súper niña, recuerdo como flashbacks, pues, o sea, no un recuerdo súper claro. Sí. Como yo comunicándome como con un ser que yo decía es Dios, ¿cierto? Yo decía es Dios porque pues yo estudiaba en un colegio católico, mi familia era católica, pues y típico hablé con Dios antes de dormirse, todo, yo decía, pues es Dios, ¿cierto? Y era pues como una comunicación muy constante todo el tiempo, y ese siento que fue como mi primer acercamiento, pero yo vine a entender eso estando demasiado grande, ¿cierto? Como que yo decía, pues, o sea, no sé, eran cosas de niñas, yo me lo imaginé, pero van llegando otra vez los flashbacks y como que es que no sé cómo decir, como esta energía, era como una conversación, hoy yo ya sabiendo todo lo que sé, una conversación telepática, ¿cierto? Porque yo nunca le escuché la voz como tal, era una energía que yo sentía, era como una conversación, sí, telepática, como a través de la mente,
como que me llegaban unos mensajes y también de la misma manera, pues como que yo le respondía y esto pasó durante muchos años, o sea, recuerdo yo desde que yo tenía por ahí 3 hasta que tenía 19, como algo muy, 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 muy constante, ¿cierto? Entonces yo siempre pensé como, no, pues sí, o sea, hablé con Dios, hablé, ¿cierto? Pero eso era algo que yo no le tenía forma, pues nada de eso, era simplemente como una, ¿cómo se dice? Una energía con la que yo me comunicaba, que me daba demasiada paz, que pues me protegía, como que también muchas veces me alentaba, no, alertaba, como de si no hagas eso, ajá, sobre todo como que me cuidaban. Yo en mi niñez tuve situaciones que fueron súper difíciles, súper, súper difíciles, y como la relación con mi familia pues no era buena, como te digo, ellos eran católicos de todo, yo tenía pues como poca oportunidad de hablar con alguien y decirle me siento así, me está pasando esto en el colegio, o sea, como que yo todo era como yo sola y escondida, pues como para evitar regaños y todo eso. Entonces yo siento que de alguna manera como que era esta energía como lo que me protegía y era de verdad algo súper lindo, como de que mira, no hagas esto, como eso no es buena idea, o sea, no sé, me sentía muy cuidada. Entonces eso fue como lo primero que yo identifiqué, ¿cierto? Pero como les digo, fue ya con los años que entendí todo esto cuando ya yo había estudiado terapia holística, había estudiado magia, ¿cierto? Como ya le supe poner nombre a las cosas. En ese momento, pues para mí eran como recuerdos desordenados que yo no entendía. También tenía como sueños que eran sueños, primero, demasiado vívidos. Hoy sé que es un sueño vívido y hoy sé que es un sueño lúcido. En esa época yo decía, pues, soñé cualquier cosa, pero si eran sueños de los que yo me despertaba asustada, que sentía que eran súper reales, ¿cierto? Que de pronto yo soñaba algo y eso pasaba, que hoy entiendo que eso se llaman sueños premonitorios, ¿cierto? En esa época yo decía como no, pues casualidad, ¿cierto? Casualidad y ya. El tema es que esto empezó a pasar constantemente. Entonces, claro, yo era como, entonces a mí me daba miedo, por ejemplo, contarle a mi familia, a mis amigas, pasar. que yo había soñado eso y que después pasara, porque yo, síndrome de niña buena, nivel Dios, o sea, yo, colegio católico, familia católica, o sea, Venus en Virgo, Luna en Virgo, es como sea la niña buena de todas las maneras posibles. Imagínate, imagínate. No te creo. Ay, Juli, tú eres mi esperanza en el amor. Porque, güey, pucha, tú llevas demasiado con tu amor. Demasiado, pero él es luna en Acuario. Entonces yo creo que nuestras lunas como que se hablan parecido. Ok, bueno. Pero, o sea, es que las Venus en Virgo siempre somos como, güey, pucha, me cuesta demasiado. Ay, desesperantes, además muy exigentes. Demasiado, demasiado. En estos días conocí a otra Venus en Virgo, no me acuerdo cuál es la luna de ella, pero las dos éramos como, güey, pucha, qué risa. Entonces, bueno, el tema es que a mí me da miedo contarle a la gente, yo soñé esto y que después algo pasara, porque me da miedo que pensaran que era mi culpa. ¿Sí me entiendes? Ah, como que tú lo creas. Que, por ejemplo, yo soñé que, no sé, se enfermó la prima de alguien y yo que le contara a alguien y era como, ay, entonces es su culpa. Algo así. Acuérdense que yo era una niña. Claro. O sea, esas eran las cosas que yo pensaba. Yo decía, no, entonces la gente va a creer que yo soy mala, va a creer que es mi culpa. En esa época como que el tema de la brujería era algo como mucho más escandaloso. Entonces yo con mucho miedo de que la gente pensara que yo era mala, que era mi culpa, ¿cierto? Como que ese tipo de cosas. Obviamente no tenía información, ¿cierto? Como cosas de niña. Entonces yo todo me quedaba callado. Claro. ¿Cierto? Entonces, en un primer momento fue pues como este tema de como de comunicarse con un ser, ¿cierto? Era una energía súper bonita que todo el tiempo me cuidó y lo que les digo, como que me enseñaba cosas. Ya después el tema de los sueños premonitorios, ya más adelante cuando yo ya estudiaba magia, ¿cierto? Estábamos pues como que conversando de un tema, entonces empezaron a decir los sueños lúcidos, el viaje astral, o sea, temas que yo nunca me había escuchado. Pero cuando empezaron a describirlo y a hablar del tema, ahí yo me di cuenta como fue, pucha, esto me ha pasado desde que yo era niña, ¿cierto? Entonces como que cosas que para mí antes eran como, pues, cualquier cosa, ya cuando empecé a estudiar, esas cosas empezaron a tener nombre y empezaron como a tener sentido, ¿cierto? Entonces ahí yo ya me empecé a tomar como más en serio las cosas. Hay algo particular, Juli, que no sé si también te pasó o si les ha pasado a ustedes o yo seré la única en película, que yo, desde que era niña, yo tenía una sensación como de que yo había venido con una misión especial, ¿cierto?
Yo decía como, pucha, yo quiero ayudar a demasiada gente, como que quería cambiar el mundo desde que era súper niña, ¿cierto? Y un día tuve un sueño cuando tenía 4 años, esto ya lo he contado acá, ya lo he contado por mis redes. Tenía un sueño como relacionado con eso, como que había una guerra súper grande, y era como así como decir las cruzadas, como 2 bandos que se estaban peleando. Y yo salía como a un balcón a mirar qué pasaba, y ellos estaban peleando por un diamante. Y que yo pensaba como, marica, tengo que encontrar eso para que se acabe la guerra, ¿cierto? Y yo, pucha, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo busco? Como en medio del desespero. Y así como algo dentro de mí me dijo como, tú lo tienes. Y yo como, ¿qué hay, marica? ¿Cómo así? Yo súper angustiada me desperté y al otro día me encontré en lo que yo veía en el sueño como el diamante, entre comillas. Y ahí yo sentí que eso fue como, pues como fue, pucha, esto se está poniendo serio. Okay. O sea, como que ya yo me encuentro un objeto físico que estuvo en mi sueño. ¿Y a los 4 años? A los 4 años, marica, no se me olvida. Es que yo tengo una memoria impresionante. O sea, pues lo que les digo, no me acuerdo de todos mis días de los 4 años. No, yo no, pero de eso sí. Exacto, porque eso fue algo que me impactó bastante. Impactante. Entonces yo desde siempre pensaba como que tengo una misión, quiero ayudar a las personas, cambiamos el mundo y sueño eso y después me encuentro ese objeto. Fue como una confirmación. Exacto, fue como wow. Y eso, pues te lo juro que me acuerdo como si fuera ayer. O sea, para mí fue algo supremamente impactante. Entonces como que se fueron, lo que les decía, con los años, sumando cosas que yo fui entendiendo como, ok, esto no es película mía, sí se trata de algo que va más allá y pues gracias a Dios encontré como el camino a entender esto porque de otra manera, o sea, yo creo que yo hubiera estado loca, pues porque yo no le contaba nada a nadie, o sea, era yo conmigo, o sea, yo no me atrevía a decirle a nadie porque me daba miedo, pues me daba miedo que me juzgaran, que pensaran que estaba enferma, lo que sea. De todos modos, como soy una niña de Virgo, ¿cierto? Tengo muchos planetas en la casa 6, que es la casa de Virgo. Yo misma, desde que era chiquita, yo iba al psicólogo del preescolar, iba al psicólogo del colegio y yo le contaba porque yo decía, bueno, o sea, a lo mejor sí es como un problema, pero yo no me sabía expresar bien, o sea, yo no le sabía explicar bien qué era lo que pasaba, ¿cierto? Entonces sí, como que de alguna manera busqué ayuda, pero claro, o sea, un lenguaje de niño pues no se va a comparar con un lenguaje de adulto, ¿cierto? Entonces, desde niña yo sentía esa sensación como de que tenía pues como una misión, entre comillas, y como no tenía buena relación con mis papás, pues o con mi familia, yo me sentía como que yo decía, esta no es mi familia. O sea, yo decía, ellos no pueden ser mi familia porque es que no nos entendemos de ninguna manera. Yo decía, no, o sea, es que mi familia tiene que ser otra. Entonces yo lo que pensaba era como, pues, mi familia, o sea, está en el cielo, está en otro planeta, ¿cierto? Y yo me sentía como, juepucha, yo estoy segura de que yo vine de otra parte con otros seres. Entonces yo decía como, juepucha, ellos se fueron, se devolvieron y me dejaron acá. Y esa es una sensación que hasta hoy mantengo. O sea, no es como que, ay, ya crecí, eso se quitó. No. O sea, hasta hoy la sensación está. Acá yo he contado, pues, como que de alguna manera yo también he tratado de buscar en mis registros akáshicos con otro tipo de sesiones, bueno, dentro de mis propios viajes a mi interior y todo esto. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué pasaba? Yo vivía como una pelea interna porque yo decía como, pucha, o sea, ¿cómo me dejaron en este planeta tan caótico? ¿Qué es esto tan doloroso? O sea, mi niñez fue muy difícil. Entonces yo como que pensaba, pucha, ¿qué es esto tan horrible? O sea, como que yo no encontraba, pues yo decía, ves que la vida es esto. O sea, como que era mucho caos, ¿cierto? Demasiado caos. Entonces, el caso es que yo decía como, pucha, sí, se fueron y me abandonaron acá. Entonces yo como que me puse brava con lo que fuera eso, Dios, la vida, lo que fuera. Entonces yo era como que pues no voy a creer en eso, no me importa, o sea, a mí me hablan de cualquier cosa así, yo era como, fuck you, no me importa. Literal, pues como que yo estaba haciendo mi pataleta porque me sentía como marica, o sea, abandonada. Exacto, me abandonaron. Entonces, cuando yo empecé como a los 12 años, 13, 14, ya un poquito más grande, empecé a sentir como mucha empatía, ¿cierto? Mucha empatía, y yo sentía de alguna manera que yo le podía leer la mente a las personas. Entonces, como que yo primero, pues yo como que no sé, estaba hablando con la persona y sentía algo porque no es como que fuera de corrido 24 horas al día, o sea, me llegaban cositas, exacto. Entonces yo le decía a la persona, ¿estás preocupada por esto? ¿Sientes esto? ¿Cierto? En un momento yo dije, es película,
pero las personas me fueron diciendo que sí. Y yo como, ay, marica, no puede ser. Entonces, en mi cabeza era, tengo una misión, me dejaron acá botada, ¿cierto? Y yo, misión, ¿cuál misión? Ninguna misión, yo no voy a ayudar a nada, yo acá me dejaron botada, chao. Entonces, ¿qué pasó? Yo sentí que la mejor manera de yo callar todas esas cosas era como, ¿cuál es la manera más fácil o más directa para sabotear esto? ¿Cuál crees tú que podría ser? No sé. Intenta. Para sabotear que el camino espiritual. Pues como que el tema de los dones, No, o ignorarlos. de que le llegaran a uno todas esas cosas. Ignorarlos. Marica, yo empecé a hacer todo lo que bajara la energía, todo. Yo no comía, Al o sea, trabajito. ajá, yo no comía, pues yo no dormía, trasnochaba horrible, empecé a tomar impresionante, o sea, en mi adolescencia empecé a consumir demasiado licor, porque yo decía como, pues si yo estoy en ese estado no sirvo para nada, literal. Como que, o sea, eso fue lo que me dijo a mí, como marica, así te desconectas de esto. Y yo como que listo, melo. O sea, yo juré que esa era la solución. En medio de mi pataleta, en medio de todo, pues imagínense que estando en ese estado, marica, me llegaban más cosas. Y empezaba yo a sentir la energía de la gente, de las personas que los acompañaban, a saber súper bien qué estaban pensando. Pero cosas más densas, ¿o qué? O como igual. No, nunca fue algo miedoso, pero sí mucho como a sentir el dolor o las emociones de otros. Entonces, por ejemplo, yo podía estar acá y al lado una persona que estaba súper angustiada y yo sabía por qué estaba angustiada, de dónde venía, cuál era la solución, pues si era una persona que yo no conocía. Y yo decía, marica, y pues yo cómo le voy a ir a decir o yo qué hago, o sea, yo no tenía ni idea qué hacer. Entonces, en ese punto, pues me di cuenta que definitivamente ese tema como de bajarme la energía no me iba a llevar a ningún lado, porque me ponía mucho más sensible, ¿cierto? O sea, como que era mucho más perceptiva y yo, güey, pucha, no puede ser. Entonces yo estuve en una pelea muchos años que yo dije, no quiero esto, pues como que ya mi vida ha sido suficientemente problemática, o sea, como que yo sentía que se iba a representar un problema muy grande, ¿cierto? Entonces yo como, güey, pucha, no, traté de huir de ese tema muchísimo hasta que llegó un día en el que yo estaba en una rumba y empecé a sentir impresionante la energía de las personas y yo, parce, me va a tocar irme. Yo dije, me va a tocar irme. Sí, ¿por qué? Pues ya yo no podía disfrutar. Y un amigo me había regalado un incienso y yo llegué a la casa súper aburrida, prendí ese incienso y vi que el humo del incienso estaba haciendo así y eso me pareció particular y yo como que ve y dije, voy a meditar. Empecé a meditar, acá yo ya pues sabía muchas cosas, ¿cierto? Ya ahí tenía muchos años, no me acuerdo cuántos, pero ya estaba como en mis 20. Entonces, porque más o menos 20 años me tomó entender todo eso, más o menos. Entonces, yo dije, voy a meditar, me senté a meditar y ahí mismo empecé a ver como mucha luz violeta. Y yo ya había pues como tenido acercamientos con la luz violeta, entonces yo dije, bueno, por aquí hay algo interesante. Y después de ahí tuve como una experiencia, ¿cierto? Como con un ser que él me decía como tienes que abrir tu corazón. Y yo, ay, qué caspa. Pues yo como que, qué cliché. Y en verdad mi corazón sí estaba súper cerrado. Pero era como que... rebelde. Exacto, yo era como que, ay, parce, pues, o sea, uno diría como, o sea, si yo estoy teniendo una comunicación con un ser, o sea, me va a decir algo... Pues si me entiendes, como algo en arameo, yo no sé, o sea, una cosa, como un código, es que abre tu corazón, y yo como, ese era el mensaje, Y como no, wow, o sea, literal, y lo peor es que llega pues, a ver, era como una imagen, pero era de un hombre, y llega y me dice que, ¿cómo lo abro? Los que no estén viendo el video, estoy mostrando cómo me muestro cómo lo abría, y yo como, ¿qué es esta bobada? O sea, yo como parte, o sea, es mi imaginación, o sea, esto. Entonces yo dije, ya, voy a dejar eso así. El caso es que después de eso, yo no sé, bueno, yo empecé a buscar como cosas parecidas en Google a todo lo que había visto en esa meditación, ¿cierto? El corazón, la imagen de esa persona, hasta que uno pues navegando literal en internet, llega, quién sabe a dónde, ¿cierto? Y llega y aparece es que nacidos el 15 de julio. O sea, algo relacionado con la meditación
me había llevado a eso que decía nacidos el 15 de julio, ¿cierto? Ese es el día que yo nací. Ok. Y me sale ahí como pura información relacionada con la meditación, con dones espirituales, o sea, con una misión de ayudar al mundo, pues como a elevar la conciencia. Y ahí yo dije, ay, marica, esto ya se está poniendo más serio. Entonces como que ya yo dije ay, no, espérate, o sea, no son películas mías, ya tiene sentido, como que una cosa lleva a la otra. Entonces en esa época yo estaba estudiando como con una maestra y yo mismo le escribí. Y yo, mira, me pasó esto, no sé qué. Y ella toda linda, como que, ay, tuviste tu primera experiencia comunicándote, no sé qué. Y yo, entonces ahí ya yo sí dije, ah, pucha, si es real, ya, sí, eso va muy en serio. Entonces en ese momento, Juli, como que yo pude entender toda la información y como que empezar a organizarla, porque en mi caso, mi camino fue no solo solitaria, sino escondida, literalmente. Entonces, para mí, o sea, yo me choqué contra todo, o sea, todas las cagadas posibles las hice, o sea, todo. Yo decía, o sea, qué bueno que yo hubiera tenido a quien acudir en ese momento, ¿cierto? Entonces ya con los años que entendí todo eso y que yo me sentía una persona, Juli, cero merecedora de este tipo de cosas. O sea, yo era como, parce, yo que soy la más mal geniada, la más grosera, la más rebelde. Pues sí me entendés, como, parce, a mí, ¿quién me va a creer Que soy ahora exacto? Yo, pues, y desde niña yo pensaba eso, yo, pues, es que yo cómo voy a salir con esto. Entonces yo me sentía cero merecedora de eso, entonces lo que hacía era sabotearme más, volviéndome incluso, entre comillas, menos merecedora de eso, según lo que yo conocía de la religión. Entonces yo decía, bueno, así ya, pues, como que o sea, me liberé de esto. Y me di cuenta con eso, Juli, tú ahorita me dirás qué piensas, que definitivamente los dones espirituales no se trata como de que unos elegidos o solamente los buenos, entre comillas, ¿cierto? Sino que es algo como que uno o ya lo tiene o lo desarrolla, ¿cierto? Como que es una sensibilidad con la que uno viene, que es más como el ser y el alma, que es como inherente a tus temas como humanos, pues, ¿sí me entendés? Entonces, yo por muchos años yo decía, parce, no, o sea, a mí no me puede pasar esto, porque es que nada que ver, o sea, yo, colegio católico, yo decía, pues yo no me parezco a la Niña María, literal, o sea, no tengo los valores de la Niña María. Niña, y eso que era niña buena un tiempo. Pues No, es que esa es la cosa, que siempre, ese es el problema, que como se me exigió tanto que tenía que ser la niña buena, entonces lo que generó fue que yo me volviera súper rebelde, pero dentro de mí yo siempre he sentido que está como esa, ¿cómo se dice? Esa dualidad, que una parte de mí es como, quiero ser la niña buena, ser súper complaciente, ser súper complaciente, pues como que ayudar a todo el mundo y no a mí, ¿sí me entiendes? Y otra parte de mí es como, hey, no, pues ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces era como que esa era mi dualidad súper grande en la que vivía. Y bueno, ya después de los años que estudié mucho, que le supe poner nombre a todo, como que saqué conclusiones muy lindas. Y es que, primero, los dones espirituales, uno creerá como que, pues, en mi caso y los que yo he conocido, como que, bueno, tienes clarividencia, ya, ¿cierto? Tienes clarisapiencia, ya, eres medium, ya, no. Los dones espirituales se van desarrollando juntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi primer momento, yo tenía como este tema telepático, digamos. Después empecé a tener sueños premonitorios, ¿cierto? Después empecé a sentir otras cosas. Y ya en ese momento, yo ya sé que a mí me hablan a través de la clarividencia, de la clarisapiencia, de la clarisintiencia. Sé que tengo la capacidad de la retrocognición, ¿cierto? De la premonición. Entonces me doy cuenta que muchas veces uno dice como, esa persona es clarividente. Y piensa uno que es solo eso, y no. Pero exacto, todos los dones como que se van ayudando unos a otros para entregar el mensaje. Porque yo no podría decir como que, ay, yo soy medium. No, en realidad, pues así que yo te diga que yo todo el tiempo estoy viendo desencarnados, no. Pero he tenido experiencias en las que he ayudado a una persona que está trascendiendo a trascender y otras en las que he ayudado a una persona que está trascendiendo a comunicarse y a pedir ayuda. Me ha pasado 2 o 3 veces. La verdad no es un tema que me guste mucho. No podría decir, es que yo soy medium. Pues en el momento en el que, no sé, estoy al servicio de eso, como que el canal se pone al servicio y puedo ayudar, pues, pero no es una cosa de 24/7 en mi caso. Ok. Muy chévere tu historia. Pues ahí voy armando los rompecabezas, y me encanta también conversar de esto, porque sé que muchas personas se van a sentir identificadas y me encanta conversarlo contigo porque también sé
que es algo que a ti te ha pasado desde niña también. Y pueden estar en una de las etapas que contaste, entonces decir que me estoy saboteando, que incluso yo ahora estoy diciendo como que no había entendido que eso era un sabotaje, que ahorita te cuento como mi historia. Bueno, entonces lo lindo de esta historia es que ya acaban de hacer algo súper lindo porque yo necesitaba como, o sea, cuando yo era niña yo decía, marica, qué bueno que yo tuviera una amiga que supiera de esto, ¿cierto? Una persona mayor que me hablara de esto. Nunca encontré a esa persona, entonces ya estando grande yo dije, yo quiero ser esa persona para las personas que están en esa situación, ¿cierto? Alguien que lo coja a uno y le diga, vení, relájate, o sea, no estás loca, puedes hacer esto, lo puedes gestionar así, ¿cierto? Como que lo que tienes se llama de esa manera. Entonces, apenas el año pasado, creé algo que se llama la mentoría EMA, donde le ayudo a personas que están en esa misma situación, descubriendo sus dones, entendiéndolos, a conectar con su propósito de vida y también a desarrollar sus dones, ¿cierto? Y a elevarlos cada vez más para que no tengan que pasar por todo lo que yo pasé, para que no les toque pensar que la gente les va a tener miedo, que la gente va a decir que están locas, para que no piensen, ay, tengo una enfermedad mental, ¿cierto? Porque a veces en ese camino pasan muchísimas cosas. Y la verdad, Julia, a mí eso me tomó muchísimos años entenderlo, o sea, exagerado demasiado. Entonces yo digo, bueno, si yo le puedo ahorrar algo de ese camino que es a veces tan difícil a las personas, pues entonces definitivamente, pues lo voy a hacer. Y hasta ahora ha sido un tema súper apasionante y súper lindo. En la mentoría ha habido pues ya varias chicas, una mentoría pequeña, ha habido varias chicas donde que también me cuentan sus historias y es impresionante pues cómo uno se va viendo reflejada en eso, ¿cierto? Y salen de la mentoría ya, mejor dicho, que uno dice, por ejemplo, la última que se graduó, ella siempre había tenido un tema de, pues le gustaba el Reiki, ¿cierto? Como que mucho el tema de la sanación. Y lo último que se dio cuenta es que le apasionaba demasiado la comunicación con los animales. Y en este momento hace comunicación con el animal súper hermoso. Eso es muy lindo. Entonces fue uno de los dones que descubrió y ya en ese momento pues ella estaba decidiendo si se va a dedicar pues a este tema o si va a poner un centro holístico, bueno, como cuál de sus dones va a entregar primero. Muy chévere. Súper hermoso. ¿No has hecho canalización con animales? Nunca he hecho. Nunca he hecho, pero a ver, pues no he asistido a un curso, pero sí he tenido como momentos en los que siento que me comunico. Que conectas. Exacto, con los animales, pero han sido pues puntuales. Ok. Bueno, Julia, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo fue que tú te diste cuenta que tenías dones espirituales? Bueno, yo desde chiquita, a ver, mis hermanos son mucho más grandes que yo, ¿cierto? Eso es un contexto como importante porque yo no fue que crecí como hija única porque ellos estaban para mí, pero no tenía pues como mucho con quién jugar, entonces yo era una niña muy tímida, era súper tímida a pesar de ser Leo, yo era súper tímida, introvertida, yo diría que insegura, ¿cierto? Como insegura, bueno, desde chiquita, muy así. Entonces yo jugaba mucho sola, mi mamá decía que ella me veía hablando sola, yo ahí no me acuerdo nada, pues yo de eso no me acuerdo nada. Sí me acuerdo ya ser como muy sensible, como a mí, no sé, yo siento que los niños a veces pueden ser muy crueles, entonces como esa crueldad de los niños a mí me dolía mucho, como ese tipo de cosas era muy sensible, bueno. Y a los 11 años fallece mi abuela paterna. Ella era muy linda conmigo, no voy a decir que era la más unida de ella, pero a mi papá eso le dio durísimo. Y yo con mi papá soy como que, o sea, mi papá y yo estamos muy unidos energéticamente, yo era muy apegada a él en ese momento, entonces yo verlo tan mal. Y que además mi papá se cogía el corazón como cada que hablaba de ella, pues eran unas cosas como, porque además mi papá es como todo, como te digo, como que él dramatiza mucho la emoción, entonces es como que yo no tengo que adivinar que él está mal, no, él se encargaba. Entonces no era que yo lo viera siempre llorando, no sé qué, pero era como más callado. Mi papá es un hombre muy chistoso, entonces era como, ay, pucha. Bueno, pero yo seguí con mi vida normal. Un día estábamos haciendo tareas él y yo no estaba pensando en su duelo, él ya estaba mejor, pues, aparentemente. Y yo me siento a escribir en una servilleta un mensaje que yo recibí, lo mismo, yo no lo escuché afuera, no fue que mi abuela llegó, yo la vi, no. Simplemente que eso es algo importante, cada quien tiene como sus maneras, por eso yo les digo a las chicas de la mentoría que ellas tienen que aprender cómo es su comunicación con el universo. Yo he escuchado a angeólogas que han dicho, pucha, yo he visto al ángel así de 3 metros gigante, en mi caso no, he sentido su presencia, he sentido su energía, he visto colores, me han llegado pues lo que yo llamo mensajes telepáticos, ¿cierto? También me ha pasado lo de la escritura automática,
Pero entonces no quiere decir que, o sea, que todos tengamos que ver y sentir y escuchar de la misma manera, ¿cierto? No quiere decir que si uno es clarividente, todos los clarividentes ven de la misma manera, no. No. Porque yo, por ejemplo, puedo sentir acá, ¿cierto? Entonces yo siento voy a decir cualquier cosa, una energía de un hombre, no es que yo lo esté viendo ahí parado. Exacto. Pues sí he visto como canales que lo ven ahí. Nunca yo lo he visto ahí parado, menos de que sea a través de un sueño, pues como esos sueños lúcidos que yo me desperté y lo vi, pero yo estoy dormida, ¿cierto? Pero lo vi con los ojos abiertos. Pero ya una vez yo me despierto, no lo veo. Entonces como que no, ahí no vi a mi abuela, pero yo escribí, listo. Seguí con mi vida normal y mi mamá encontró la servilleta. Okay. ¿Qué pasa? En mi familia hubo un tío que se llamaba Edgar y él murió de SIDA, Okay. ¿cierto? En esa escritura, pues en eso que yo hice, en ese mensaje, yo escribí como de perdón, bueno, de un montón de cosas que yo no tenía por qué saber de esa familia, pues como de perdonarse, bueno. Resulta que eso como hizo que se reconciliaran, porque parece Ay, que mi qué papá, pero yo no había, entonces yo no sabía que mi papá no se hablaba con sus hermanas, nada de eso. Okay. Y hizo que se reconciliaran porque el mensaje de la abuela fue como que, o sea, tienen que estar pues como unidos, bueno. Entonces se reconcilió esa familia, que ahora somos mucho más unidos que antes, bueno, entonces ahí fue el boom, porque entonces mi mamá, sí, o sea, a ver, mis papás son católicos, pero no así rígidos. Yo estudiaba en la presentación, entonces como que yo tenía una formación muy católica. Entonces mi mamá sí era muy abierta a todo esto y yo recibí mucho apoyo de ella. Okay. Ay, no. Eso fue muy chévere, sí. Entonces ella me llevó a una clarividente, que ella es muy famosa, que se llama Gloria Montoya. Bueno, donde ella me mandó de un energético que se llamaba Camacho y ya ahí yo empecé como mi proceso. Él se murió. Él se- Ah, yo creo que otra invitada que había estado acá, Ay, no. Camacho le dijo que ella era bruja. Ay, no, yo lo amaba. Bueno, entonces listo. Él fue mi mentor desde chiquitica, ¿cierto? Él me empezó a enseñar, me empezó a recomendar libros y a recomendar gente como a dónde ir para empezar ese proceso. Buenísimo. Yo tenía 11 años, entonces yo empiezo a ver pacientes a mis 11 años, porque yo empiezo a estudiar Reiki a los 11 y nada, yo ya empezaba. Juli, ¿sabes cuál es tu misión de vida numerológica? No. Bueno, No te voy a ir a no, eso. sí. Bueno, entonces yo empiezo porque empiezo a ver pacientes, porque entonces empiezo a hacerle a mi familia. Entonces yo empiezo a hacer, que eso pues no fue tan chévere después, pero que el tío que no sale, que el tío alcohólico, vaya, hable con él. Entonces yo iba a hablar con él, y yo súper chiquita, pero yo me sentía súper especial, entonces yo iba a hablar con él. Pero muy teso, porque entonces el tío me nombraba unas cosas súper densas que yo no sabía qué hacer con eso, no le podía contar a nadie. Desde ese entonces yo ya aprendía que esto es una verdad que no me pertenece, entonces yo no puedo decir nada, entonces Mucha responsabilidad. y mamá era, pero contar, no, yo no puedo contar nada, pero entonces yo cargaba con eso solo. Pero entonces, ¿a qué les ayudabas tú a esas personas? Como que te- tío, venga, baje, venga que se está cumpliendo años, entonces como que él identificara que su fecha de nacimiento era importante, Ok. o venga, que es que usted no le habla a ese tío, pero usted cómo no le habla a su hermano. Bueno, entonces O sea, tú te volviste la mediadora. la media hora pues ya estaba chiquita, entonces era pues como tierna, también súper niña buena, bueno. Entonces hasta ahí cómoda, porque finalmente pues mi familia se conectó mucho con eso. Empecé entonces, eso se regó la bola y empezaron a llegar ya gente del exterior, pues como gente que no era de mi familia. Okay. Y entonces en la habitación yo llegaba al colegio y llegaba a atenderlos. Al principio fue muy chévere, llegaba gente muy chévere, yo me sentaba. Pero, Juli, espérate, ¿a vos quién o en qué momento te dijeron como, fue pucha, empecé a atender gente? Yo empecé a hacer Reiki, entonces yo, la excusa era el Reiki. Okay. Pero antes del Reiki yo me sentaba a hablar con ellos y yo les decía mensajes. ¿Cierto? Okay. Entonces, así fue. Yo me acuerdo que a veces no cobraba y a veces cobraba de 20.000 pesos, bueno, dependiendo de la persona. Mi mamá es una persona súper bondadosa, entonces, pero pues yo me pongo a pensar, yo trabajaba. Claro, obvio. Ay, pero no era como por plata realmente, Sí, era como claro. por ayudar. Obvio. Pero siempre sentí como que esa sensación de que éramos muy generosos con el otro a través de mí. O sea, yo era la que hacía todo, pues, pero entonces para los otros, no, atendía a este, que no sé qué. Bueno, y yo listo, atendía. Ahí, bien. ¿Qué empezó a pasar? Empezó a llegar gente más densa. Entonces llegó un mafioso, Ay, ¿cierto? Que yo no sabía que era mafioso. Llegó con un amigo, como, o sea, los dos. El amigo había venido a cita, entonces lo trajo. Me trajeron flores, yo me acuerdo que primera vez que me había dado flores. Wow. Entonces yo era como, ay, soy súper especial. Bueno, entonces él dijo, dile quién le está robando. Y yo, normal.
yo veo a un hombre así, yo creo que él es algo contigo, yo creo que él es tu hermano. Antes el amigo. Sí ves, porque entraron juntos a la cita. Dios. Yo se lo dije. Cuando yo veo la reacción de ese hombre y del otro, como que yo, pues por más chiquita que yo estuviera, yo dije, ay, güey, madre, eso es súper grave, ¿no? O sea, tú dijiste que era un tema peligroso, pues. Y yo, pues, o yo no sé, no me crea a mí, yo no sé. Y él, no le den miedo, que aquí me iba a decir que usted nos dijo. Y yo como que no le den miedo. Bueno, Claro, y yo como súper asustada. Luego, así como esa... Oye, esa gente iba a tu casa. Ay, no. Y yo me lo atendía y les daba, es que les daba en el jugo agua bendita, por si tenían algo. O sea, o jugo de agua bendita. Ajá, como Ay, jugo de guanona con agua bendita, bueno. ay, qué rico. Entonces, listo, luego fue a otra. Bueno, entonces yo medium, o sea, yo ahí era medium, entonces muchas veces yo, tu mamá está acá, te dice esto, ¿qué pasa? Yo empecé a quedar con esas sensaciones de dream, porque yo lo que me acuerdo es que no solo ellos hablaban, sino que en gran parte yo sentía que entraban. Pues, a ver, en muchos casos, a ver, hay canal consciente y canal inconsciente, ¿cierto? Yo, por ejemplo, nunca he prestado mi cuerpo para hacer un canal inconsciente, como que hablen a través de mí, con otra voz y otras cosas, no. ¿Cierto? Hace poco experimenté algo así, pero eso se los contaré en otro episodio. No yo, sino que vi en alguien más. Pero uno sí, por ser una persona tan sensitiva y tener tanta empatía, sí puede que sienta, por ejemplo, no sé, mucha rabia, y que es la rabia que siente la persona de la que están hablando o la persona involucrada o siente un dolor súper grande. A mí me ha pasado que siento es como dolores físicos y sobre todo mucho las emociones. Entonces ahí sé decir como, mira, esa persona, no sé, no ha podido perdonar, se siente mal o siente que están en deuda, bueno, lo que llegue en ese momento. Entonces yo sentía que no era como que entraran, sino como que me tocaban adentro. Yo lo sentía como así. Entonces yo sacaba toda la información, yo no filtraba nada porque pues yo no sabía cómo filtrar eso, entonces yo sacaba toda la información. Normalmente eran obviamente personas que habían muerto de manera violenta. Era horrible. Pues entonces con esta chica recuerdo que ella estaba teniendo un tema que parecía esquizofrenia, pero en la cita vimos que eran como unos seres que le estaban hablando y le estaban diciendo que tirara a sus bebés por el balcón. Ay, tío. Entonces yo le dije, no, es que eso es una entidad, pero yo que iba a liberar ahí, yo me había canalizar, y yo, eso es una entidad, y ella, ay, y empezó, como que le vino el periodo ahí, que yo pues hasta ahora no entiendo bien O sea, qué pasó tú ahí. tenías 11 años. Y yo, y se llenó así de sangre, ya tuvo que irse para el baño, y yo, ok, entonces yo ahí quedé súper mal, y llamé a mi profesor de Reiki, y yo, Claro. lo que está pasando, y él como que, fue pucha, bueno, entonces ahí yo ya estaba un poquito más grande. Pero espérate, tú no tenías a quién llamar como en esos casos, como mira, yo no Sí, te el voy a de dar Reiki. la liberación, pero te mando a No, yo no tenía eso. No, porque la idea era que yo la atendiera a 2 casos, pero llegaba. Total. Bueno, pero ahí paralelamente yo ya estaba creciendo. Entonces ponle tú que yo ahí tenía, no sé, 12 años. Ya luego atendí a una adventista. Sí, como de esa religión. Ok. Listo. Eso está súper emocionante. Entonces, paralelo a eso, yo era una niña de trenzas, o sea, yo antes, cuando yo empecé con eso, yo era una niña de trenzas, como que yo no me sentía bonita, entonces yo era como entregada a esto, pero yo fui creciendo, entonces 13, 14 años yo ya me sentía bonita, que me alicé el pelo, porque yo no me sabía, pues, manejar mi cabello, entonces yo me lo alicé, entonces ahí yo ya me interesaba por otras cosas. Claro, ya eras adolescente, claro. quería salir. Pero entonces yo empecé a percibir que la visión que tenían de mí era como que yo era un ángel. Pero yo, en mi encontrarme con esta adolescencia, yo decía, yo no soy un ángel porque Yo no puedo con eso, o sea, yo no puedo con eso, me aterra que, o sea, que la gente piense que uno entonces tiene que ser un ángel, por eso no. O sea, como que etiqueta tan difícil. Entonces yo dije, pero es que yo no soy un ángel. Entonces yo le decía eso al de Reiki, es que yo no me siento un ángel, yo pienso en sexualidad, yo pienso pues a mí me da rabia con la gente, claro, como que sí, pero bueno, entonces como que intentamos integrarlo. Ahí llegó este adventista y él como que me dijo, tú no puedes escuchar música, yo ahí escuchaba rock, no puedes escuchar música, no sé qué, y empezó a meterme como un montón de miedos y me dijo, mis maestros se quieren conocer, pero eso era como una secta. Claro. Entonces yo le dije, entonces yo salí del baño y le dije, mamá, mi señor está todo miedoso. Él me dijo eso, entonces mi mamá le dio el jugo, el maravilloso jugo bendito. De agua bendita, no. No se lo tomó. Y no se lo tomó, y yo, no te lo querés tomar, no, es que a mí no me gustó ese jugo. Y yo, ay, pucha, no, usted está endemoniado. Ay, y yo no, pero el caso es que él seguía viniendo y se obsesionó conmigo. ¿Qué? Como que agendaba cita para otras personas, pero él era el que venía.
Ay, Uli, qué miedo. miedoso, más lo del mafioso. Ajá, sí, ya experiencia. Entonces ya empecé yo a crecer, a ver gente como más densa, yo me quedaba con esas energías y yo eso ocultaba, o sea, todo eso, nada de mí, en mi colegio no se sabía nada de eso. Yo sí, por ejemplo, algún profesor me le acerqué y le dije, mira, estoy sintiendo esto y ya, pero no que mis amigos supieran nada, yo eso se lo escondía a todo el mundo. Ok. Y ahí mi maestro me dice, ¿sabes qué? Para, porque estás en un desarrollo sexual y ya una vez tú pases a tener sexo, ya pues yo tenía como 15, 16 años, yo todavía no tenía sexo, pero yo estaba ya súper lista para eso. Sí, claro. Entonces, yo ya quería explorar. Ya. Entonces me decían, no, para, porque ya se te está como fusionando. Bueno, y ahí empiezo yo como en un acercamiento a un rock, pero yo ya era como gótica. Ok. Pues a un nivel que yo me vestía de blanco para hacer las cosas y me vestía toda de negro, que todavía tengo mucho de eso, que me gusta mucho el negro. A mí también. Súper oscura, pero no pues satánica, pero sí como que, como muy gótica, rockera. No, pero es que eras un adolescente, estabas encontrando tu estilo, pues, o sea, tu identidad normal. Paralelo a eso tenía yo dos amiguitas que quería mucho y ellas sí como con un corte más satánico. Entonces yo me iba con ellas y ellas me decían, vamos a cortar. ¿Qué? Y es que íbamos a hacer un pacto. O sea, porque una de ellas como que también tenía conocimiento ancestral, no sé de dónde lo traía. Y ella me decía, vamos a hacer un pacto de yo no sé qué, que de amigas, con vino. Ay, Y qué yo, gusto. no. Y yo decía, no, no, no. Y fue muy chévere porque yo, a pesar de que estaba pues como en esa rebeldía, O sea, era como la luz y la oscuridad. yo decía, yo no puedo hacer eso. Claro. Yo no puedo hacer eso. Entonces yo Y les decía, ellas no sabían de lo del Reiki. no, Ok. ellas no sabían nada de eso. Entonces yo les decía, no, yo no puedo hacer eso. Entonces yo quedaba como la boba. Entonces yo era Claro. boba. Éramos tres. Ellas dos eran hermosas, me acuerdo. Yo también me sentía bonita, pero ellas eran como populares, en la villa, ¿cierto? Sí. Y yo me sentía la boba. Entonces empiezan ellas a consumir. Ay, Y entonces, y yo no puedo consumir eso es gravísimo. Nada, yo ¿cómo? máximo ahí empecé a probar la pero no o sea, a mí nada de eso me enganchó. Bueno, pero espérate, entonces ahora tú crees que hacía parte del saboteo. Sí. Ahora que lo hablamos. Sí, porque entonces, mira, probé la no me gustaba porque me daba mucho sueño, ¿cierto? Pero sí tomaba licor y buscaba mucho estar en esos espacios. Yo no sabía por qué yo buscaba. Te dicen Juliana Santa María. Yo estaba hasta en la villa con gente toda rayada, hablando de cosas súper locas, como entre satánicas y no, con gente atea. Ajá. Y yo creyendo súper fiel en lo que creía, pero yo escuchando de él. Pero es que de todos modos yo pienso que, marica, estamos en un planeta multiespecie, o sea, acá a uno le toca, pues, relacionarse con todo tipo de cosas, y yo creo que eso es algo que hay que aprender a respetar, o sea, tanto en vivos como Claro. en personas que hayan trascendido, como, pues, es que compartimos el mismo planeta, y pienso yo que la idea es estar en paz con todos, o sea, como que si alguien acá viene y es lo que tú decías, adventista, gótico, lo que sea, pues para mí no tiene por qué haber separación entre nosotros. Claro. Ni yo lo tengo que convencer a él de que crea en lo que yo creo, ni él a mí, pero tampoco tenemos que estar en, pues como, ¿cómo se dice? En desacuerdo, o sea, podemos tener conversaciones tranquilas, normales, pues que eso es como lo que yo siempre trato de, pues sí, como de dar ese mensaje, porque qué necesidad de estar. Pero como yo estaba tan pequeña, yo pensaba como que tenía que elegir un bando. Estas amigas, pues yo las amaba mucho, entonces era como que, ay, Sí, una influencia súper grande. una cureña de consumiendo perico. A mí eso me parecía horrible, Ay, no. porque en mi casa, pues cero drogas. Entonces, ¿Y cuántos años tenías ahí? por ahí 17 años. Ay, Uli, qué rico. Y yo decía, güey, pucha, eso está muy mal. O sea, como esto de las drogas está muy mal, pero yo a la final eran mis amigas, entonces me iba con ellas, hablaba de cosas, y hablamos de cosas mágicas, y eso me gustaba, ¿cierto? Pero no me gustaba el tema de las drogas. Bueno, entonces empieza a salir de las manos, ellas empiezan a caer como muy a fondo, y yo empiezo a cambiar de amigos, pues como chévere, porque yo ya empiezo a la universidad, a estudiar medicina, no sé qué. Entonces yo ahí me alego mucho de la espiritualidad, pero todavía recibía mensajes. Ok. Entonces en ese entonces yo debo mucho eso, y sobre todo lo de medium, yo le cogí mucho miedo a ser medium. Pero de todas maneras eso nunca se va de uno, entonces yo escribía cosas muy tristes, que yo ya después entiendo que eso no era como mío, sino Sí, que eran te llegaban, sí. cosas muy tristes, como aquí yo no me siento yo misma,
¿qué pasa? Yo empiezo a tener también como sueños en los que yo me levantaba y hablaba con gente. Que mi familia es súper desde el chiste. Entonces mi familia no la vamos a grabar, que porque ella se levanta y habla con gente. Y una noche se quedaron esperando toda la noche a que yo hablara. O sea, como ese tipo de cosas. Sí. Apagaron el celular, bueno, en ese tiempo era como una filmadora. Ah, sí, filmadora. Y ya, yo empecé a hablar. Entonces todos muertos del susto, gritaban. Yo recuerdo verlos gritando, Pero todavía estabas como sonando. pero todavía estaba como oída. Ajá. Y me acosté y volví, ya ahí sí me desperté. Y ahí sí como, pero entonces ellos muy desde el chiste. Yo no me ofendía, porque a las Sí, no. pues no me ofendía, pero yo tampoco entendía qué me estaba pasando. Entonces, bueno, eso muy teso. Ya empiezo pues como mi proceso en medicina, luego medicina no fue, y psicología. Y empiezo otra vez a conectar a través de pacientes. Entonces yo empiezo a visitar pacientes en las prácticas en la clínica, y yo ahí sí full como que yo me voy a dejar ir y lo que yo vea lo voy a decir. Yo lo siento, Manu, así, pero pues ya tú me dirás cómo lo sientes. Cuando yo voy a canalizar, yo siento como una ansiedad, como en la boca del estómago, de que yo tengo que decir eso. Yo tengo que decir eso. No sé cómo voy a hacer para cuadrar esto que no quede como tan así. Ese es el trabajo más grande, o sea, como que poder articular las palabras, pues, para ser empático con las personas. Y si uno no lo hace, se queda con esa sensación, ahí como que, bueno, también hubo una muerte en una unidad donde nosotros vivíamos de una niña, y yo le dije a mi mamá, mía, esa niña la mataron, esa niña no se suicidó. Y mi mamá, ¿qué? Y mi mamá, súper. Entonces mandó un mensaje anónimo, ahí se mi mamá, y le mandó un mensaje anónimo al papá. Sí. Después se supo que la que lo mató era la amante la esposa del papá, o sea, que no era la mamá de la niña. Sí, la madrastra. Pero yo le decía, ella la mataron, le pasó eso, entonces como cosas así, pero yo sí creía mucho en mis dones, lo que yo no quería era que me vieran como un ángel, o sea, como que, Sí. pucha, yo peleaba mucho con Sí, no, yo tampoco, la verdad. es que terrible. quería. Bueno, ya, entonces yo ya empiezo a hacer cursos, hice curso de canalización, y empiezo como a hacer terapias que me ayudan mucho como a aflojar el tema. Yo ya hago canalizaciones y hago un grupo que también enseño, que es el grupo Índigo, donde enseño a canalizar. Ah, no sabía. Sí, enseño a canalizar, pero es chiquito porque No, eso tiene que ser. sí, me le meto a eso como muy paulatinamente. Yo tengo un amigo que se llama Juan Manuel, que también es medium, y yo me he dado cuenta que ellos canalizamos súper diferentes. Bueno, y ahí yo dije, ay, pucha, cada canal es súper distinto. Claro, y esa es la cosa, hay que aprender a conocer su canal para precisamente saber cómo manejarlo y saber cómo te hablan o cómo pedir respuestas, pedir confirmaciones. Por ejemplo, Juan es muy como, veo un morral de tal manera, yo veo, es muy de describir el escenario, como cosas muy así. Entonces, más a través de la clarividencia. Eso. Y yo soy muy como el mensaje, como, a ver, ustedes tuvieron una conversación, Como información. como una información, como que pasó algo entre ustedes, pero también puedo ver a la persona, como hay una persona de tal manera, se la describo, él dice, es esto, ¿cierto? Pero no soy muy como que es de esta manera, este color. Sino que en tu caso puede ser, pues, con lo que me estás diciendo, clarisapiencia, que es como la información que te llega, clarividencia, porque te llegan algo de visiones, ¿cierto? Y clarisintiencia, porque sientes las emociones, o sea. Listo. Entonces, con él empecé porque fue muy lindo. Yo a él lo atendí cuando tenía 11 años y la vida nos juntó porque él estaba haciendo medium y yo pedí una cita con él y era él. Entonces yo no sabía que era él y yo lo había atendido a mis 11 años. Él había ido a cita conmigo y empezamos a comunicarnos telepáticamente. Él me enseñó, o sea, súper teso. Entonces yo me lo encontré y empezamos juntos a ver cosas. Yo les decía, vámonos a hacer esta sesión y fue muy lindo. Lo que pasa es que él no se dedica pues a esto. ¿Y cuántos años tiene? Él ya, no sé, por ahí 40 y algo. Okay. Entonces, bueno, el caso es que yo ya empecé con esto y a mí una vez una astróloga me dijo, si tú quieres tener abundancia, dedícate a los dones. Y pues yo me iba acercando, o sea, mira que yo me alejé de medicina, luego psicología, me he alejado de la psicología y he entrado más como en el tema espiritual y apenas estoy como volviendo a conectar. No, y me acuerdo que en una cita que tuviste conmigo, me dijiste como, mano, bueno, ya no me siento tan llamada a la psicología, ya quiero más por este lado. Y fue que empezaste con lo de Santa Intuición. Eso, y estoy en el proceso pues como de ya dedicarme de fondo a esto. A mí que me da susto pues y que también lo quiero compartir acá, pues como que me da susto porque a veces siento que tengo que elegir
yo tengo como lo mismo que tú dices, como ese péndulo, ¿cierto? Entonces yo tengo la Juliana en terapia que me dicen, Juli, tú eres otra persona en terapia, ¿cierto? Cuando yo estoy por fuera, yo soy súper chistosa, yo Así soy yo. bobadas, o sea, como un humor hasta negro, o sea, Claro. que se parece, pues, porque yo igual en consulta me río, pues, no es como que sea la más seria, pero yo entro a consulta y yo he atendido gente conocida, pero a mí, te lo juro, mano, yo los veo en una rumba, yo no me acuerdo de nada, o sea, No, así soy yo, o sea, me dicen, ¿tú te acuerdas que me atendiste? No, no. la verdad ni idea, es que eso no es información de uno, entonces uno no se queda con eso. Y en mi mente no está como que, con esta, que... No, porque es que ahí no está la psicóloga, entonces yo, no, Exacto, eso está en el computador. exacto, Y ya. la historia. Pero yo no me voy a poner a cargar con esa historia. Entonces, Sí. como que tengo esas dos, y entonces a veces digo, yo debería ser de cierta manera, debería conectarme ya del todo con esto y con esto no tanto. Pero mira que no, o sea, es un equilibrio y estoy en ese proceso. Pero ha sido muy bonito. Yo siento que pues fui muy bendecida porque tuve el apoyo de mi familia, Claro. que creían en eso y que me apoyaron. No sé qué hubiera pasado si no hubiera sido así, porque yo sí en momentos dije, me voy a enloquecer Sí. con estas sensaciones, con esta sensación de no querer vivir que no era mía, que después entendí que no era mía, Wow. y aprenderme a proteger, a limpiar. Yo era súper relajada con eso y he aprendido mucho a limpiarme. Y bueno, acá estoy. Maravilloso, me encanta. Bueno, si ustedes están pasando por una situación como esa y ustedes dicen, yo sé que tengo unos dones, no sé cómo canalizarlos, no sé qué hacer, acá abajo les voy a dejar el link si están interesados en la mentoría EMA. Y si no, Juli también tiene su grupo El grupo Índigo también. para que ustedes puedan hacer ese camino acompañados. Yo creo que tener un mentor, una mentora, alguien que lo vaya llevando a uno de la mano, genera como mucha confianza, mucha tranquilidad y que el camino sea como más tranqui, por lo que tú decías, o sea, una vez se siente, güey, pucha, yo me lo que sé bien, o sea, y es importante que alguien te dice, mira, haz esta limpieza energética o como estás teniendo, voy a decir cualquier cosa, este tipo de sueños, entonces es mejor que duermas con una turmalina abajo de la almohada o que te pegues, no sé, una chunguita del ombligo, ¿cierto? Hay varias cosas que uno puede hacer según la sensibilidad de la persona. Habrá personas que necesiten muchas limpias, ¿cierto? Porque les está llegando una información de alguna forma particular. Otras, no, en ese momento me siento súper protegida porque me están llegando puras canalizaciones súper bonitas, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que mirar como cada caso así súper, pues, personalizado y como muy al detalle porque definitivamente, pues, todo no nos sirve a todos. Y hay una frase que me gusta mucho y es como lo que para unos puede ser medicina, para los otros puede ser veneno. Entonces, por eso es que hay que mirar cada caso como al detalle. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte de las historias que ustedes nos mandaron. Bueno, entonces está diciendo, hola Manu, descubrí que podía comunicarme con seres que ya no están en este plano, cuando la mamá de mi mejor amiga falleció. Para darte un poco de contexto, mi amiga y yo siempre hemos tenido un vínculo muy fuerte y hermoso. Y su mamá fue como una madre para ambas. Unos meses después de su partida, su mamá se me presentó en un sueño y me dijo, loca, ¿qué le pasa a mi niña? Ayer quiso tirarse del tercer piso, no me la dejé sola. Al despertar, llamé a mi amiga de inmediato y le conté lo que su mamá me había dicho. Al escucharme, rompió en llanto y me confesó, sí, gorda, es verdad, quería quitarme la vida. Un año después, su mamá volvió a aparecerse en mis sueños y esta vez con una gran noticia. Adivina qué noticia era. Sí. Sí. Dice, me dijo que mi amiga estaba embarazada y que se veía increíblemente feliz. O sea, amo cuando pasan estas cosas. Yo sin pensarlo le dije a mi amiga que se hiciera una prueba y le salió positiva. Además, en el sueño su mamá me mostró que era una niña. Ahora la mini gorda tiene 2 años. Después de estas experiencias decidí formarme en este camino y hoy en día puedo comunicarme con seres que ya no están. O sea, ella ya es oficialmente medium y se dedica a esto. Es algo mágico poder ayudar a transmitir sus mensajes y acompañar a las personas en estos momentos tan profundos. Esta historia me encanta porque creo que muchas personas que tienen la capacidad de la mediumidad viven súper asustadas y pensando que todo va a ser negativo y que todo va a ser oscuridad. Y en muchos casos no, en muchos casos hay familiares que se quieren comunicar, a decir cosas bonitas. Hay gente que solamente, pues, necesita que la ayuden a trascender, a explicarle, mira,
ya no estás en tu cuerpo físico, ve hacia la luz. Y la verdad, pues esto no es algo que yo haya hecho muchas veces, pero las veces que lo he hecho no ha sido miedoso, ni ha sido energías pelles, nada de eso. O sea, ha sido algo tranquilo como hablar con un ser humano, explicarle algo, bueno, ya tú caminas hacia la luz y todo bien. Pues hay varias cosas. Una es como que chévere lo de los amigos, porque a mí me parece que los amigos de uno no son amigos porque sí, siempre como que uno después se va dando cuenta como porque llegó, ¿cierto? Pero ¿sabes qué, mano? A mí sí me ha pasado, es que no sé si es que yo traigo eso. Es decir, cuando las personas están con mucha ansiedad de hablar con ese ser, normalmente es porque no fue una muerte violenta o inesperada. Cuando es una muerte violenta, a mí sí se me hace un poco, no miedoso, porque no es como que nos va a hacer algo. Es muy triste. Sí. Porque todavía tienen esa energía como muy de la angustia, muy de, ¿qué pasó? O sea, como, qué embarrada, pues. Sí, obvio. O sea, que me morí, pues. Porque están en ese proceso de trascender, ¿cierto? Claro. Entonces, yo sí recomendaría como, si vas a hablar con ese ser, espérate unos mesecitos, pues, como que haya de pronto él estado como en un proceso más, que no hables tanto con su ego, porque pues muchos medios no saben cómo identificar eso y no van a filtrar nada. Y van a lanzar una información que de pronto tú no necesitas y te va a generar mucha ansiedad. Sí, Es como que sí hay que tenerlo en cuenta, pero claro, hay canalizaciones muy lindas también, como esa, que esa está súper linda, total. Si ustedes quieren escuchar acá su historia, yo cada 8 días hago el llamado a la acción por mi Instagram, que es Manuela-Moon-. Cada 8 días les digo cuál es el tema y les digo que me manden su historia. Pero ¿cómo las mandan? Por escrito, las mandan con mucho detalle, que sea una historia que uno diga, güey, pucha, claro, ya entiendo el chisme completo. Listo, ya. Mi abuela me lo concedió en un viaje astral, aunque todavía yo no sé cómo usarlos, pero pues eso fue muy bonito. Ella es paciente mía. Y ella es pues súper despierta, pero le ha dado sustico porque además atrae un poquito cositas como de brujería y cosas así. Atrae pues que le hagan o que alrededor de sus conocidos le hagan. Entonces, esto ha sido muy lindo porque también quiero decir algo, y es que a muchas personas les da sustico despertar los dones, porque es como que, Juli, donde a mí me dio una rabia y yo me vuelva la bruja mala que de pronto en algún tiempo fui, ¿cierto? En este caso, en mi caso nunca me ha pasado ni a mí, ni a las de la mentoría, ni a nadie que lo haya ayudado pues en estos años. Pero si lo nombran, yo creo que, bueno, veníamos eso porque, pero esta no, ella no me dice eso, pero sí es como, no sé cómo usarlos porque se lo entregaron en un viaje astral. No sabe cómo empezar. No, o sea, ya está apenas en el tema de entender, o sea, tienen que transitar todo ese camino, está en su proceso. Y entender qué don le entregaron, ¿cierto? Como que cómo funciona en ella, porque para algunas personas es más fácil escribiendo, pero con ella ha sido muy chévere porque las abuelas son bien importantes energéticamente. Muy importantes. O sea, yo creo que mis 2 abuelas eran re brujas las dos, pero creo que una de ellas no, pues como no aceptaba eso y no, nunca se permitió pues como ir más allá, pero acá estoy yo siendo bruja por todo mi linaje que no pudo ser bruja. Bueno. Esta persona me mandó varias que le pasaron que me pareció súper bueno. Dicen, una vez tuve un inconveniente con una compañera de trabajo. Estábamos en hora de almuerzo y cuando fui a la cocina empezaron a pasar muchos pensamientos por mi mente. Pensé que eran míos y al día siguiente hablé con ella para resolver lo que sucedió y me dijo que había pensado ciertas cosas, o sea, como que los pensamientos eran de ella. Todo lo que ella me contó coincidía con lo que había estado pensando el día anterior. En ese momento me di cuenta de que fue un tema de telepatía. Ay, qué 100%, pues, y me pasa a mí también a veces que yo digo, esos pensamientos no son míos. Ahora, historia 2 de esta misma persona. Otra vez estaba en mi casa y sentí una emoción muy fuerte, como si fuera a tener un excelente polvo. Sentir eso me pareció raro, pero decidí soltarlo, confiar y seguir con mi vida. Justo una semana después, tuve uno de los mejores polvos de mi vida. O sea, él tuvo una sensación premonitoria de que iba a tener una super experiencia. Excelente servicio, ¿no? O sea, wow. Vean, hasta para esto sirven los dones espirituales. Dicen, en otra ocasión estaba hablando con una tía y le conté algo. Mientras hablábamos sentí una emoción en mi interior que no era mía. Era como una rabia o molestia y la asocié con la palabra conchudo, con lo que sentí.
Esto me impactó mucho, aunque nunca le pregunté y estoy 100% seguro de que eso fue lo que mi tía sintió y pensó en ese momento. Entonces yo creo que lo que esta persona tiene es más como telepatía / empatía, o sea, puede como, sí, leer la mente y a la vez sentir las emociones. Y con eso me parece súper interesante que esta persona se forme, porque es súper fácil proyectar, como incluso pues en psicología está desde lectura de mente, no como algo positivo, ¿cierto? Sí, yo he escuchado que... Entonces hay que mirar porque uno puede proyectar lo que yo asumo que el otro está sintiendo versus lo que de verdad está pensando, y por eso en las formaciones que hace Manu, en las formaciones que hago yo, también aprendemos a diferenciar cuándo es el ego, porque es que el ego habla a veces tan lindo, entonces... Claro, el más escurriazo de todo. Pero eso está muy chévere, incluso a veces, Manu, no sé si te ha pasado con la telepatía, o incluso cuando tú recibes mensajes con tus amigos, cómo los manejas, porque pues uno no está en consulta, ¿cierto? Y hay personas que no les gusta que les digas. Ah, no, pero es que todos mis amigos son súper brujos, o sea... Sí, pero hay gente que igual no le gusta que le digas, como, por ejemplo, hay gente que es muy, no sé, como muy, por aquí voy. Entonces, por ejemplo, no, yo quiero hacer ese negocio, y tú sientes como que no, pero ya no ves tan entusiasmado. ¿Cómo lo manejas? Pues yo sobre todo les hago preguntas como baby, y si has mirado bien, estás completamente segura, pues ¿por qué no averiguas esto todavía? O espérate siquiera 2 semanitas que las energías bajen un poquito. O también les digo como, bueno, y si eso no saliera, ¿qué otra posibilidad habría? Y si ya me dan pues como la oportunidad de hablar más, o me dicen, ¿por qué sientes algo? Pues les digo como, no, pues espérate, o sea, espérate. Pues ahí sí te pregunta, pero hay unos, por más brujos que sean, no están abiertos a, pues no les gusta aprender. No, o sea, en mi caso, gracias a Dios, todas las personas a mi alrededor son súper abiertas y me copian mucho también. Entonces, en esos casos es muy raro que yo me quede callada. Cuando me he tenido que quedar callada, mentira, ni siquiera lo he hecho. Cuando han sido parejas de mis amigas, que digo como, parte esa persona definitivamente no. Yo siempre les digo, así se pongan bravas conmigo, no importa. Pues porque es que, no, o sea, yo las quiero proteger, ¿sí me entiendes? Yo soy como, baby, no, o sea, la persona definitivamente no es. Ya que ella quiera seguir ahí, que se vaya, que lo que sea, exacto, la escucho, pues no le voy a criticar a su pareja, pero sí soy por dentro como, ay, Dios, eso cuando se acaba. Pero bueno, eso es en el único caso. Hola, pues estábamos de Santa Elena con un grupo de amigos, solo éramos 5 personas, un hombre y 4 mujeres. Yo siempre en esos procesos me debo acostar y así lo hice. Era mi primera vez con hongos, llevaba como 6 tomas de yaje. Y para mí, Juli, o sea, la psilocibina, pues, es un catalizador de dones impresionante. Impresionante. Y siempre veía futuro. Y otros mundos, pero no entendí porque nunca había dolor. Volviendo a los hongos, después de estar en proceso, uno de mis amigos, que por cierto es muy sensitiva, empezó a decirme que el compañero necesitaba liberar algo y no podía. Ella se salió de su proceso para cuidarlo, pero como no podía ayudarlo, me pidió ayuda. Y yo era nueva en el péndulo y ella me pidió que se lo pusiera a él. Y para eso me lo acostó al lado. Cuando él se acostó, yo escuché una melodía como de una frecuencia angelical. Hoy entiendo que vi al arcángel Miguel. Los estaba protegiendo. Después de eso me levanté sin saber sanar. Le intenté poner el péndulo a mi amigo encima y el péndulo enloqueció, pasó seguido, casi me desmayó. Ahí mismo me imaginé de péndulo así. Sí, me descargué por completo. Pucha. Igual los honguitos lo dejan a uno cansado. Tuve que volver a acostarme y al rato lo intenté nuevamente y volví a pasar. Igual quedé muy débil porque no me podía sostener de pie. Wow. Nunca me había sentido así. Eso me hizo entender que él estaba luchando con algo muy fuerte. Pasadas muchas horas, cuando medianamente me podía sostener en pie, me acerqué a mi amigo. Ya había salido de ese proceso. Estábamos haciendo el análisis de lo que había pasado. Yo me acerqué y le puse mi mano en un hombro y nuevamente me tuve que sentar porque por tercera vez me descargó. O sea, ya estaba muy sensible a la energía, así. Sí, finalmente ese día llegué demasiado débil a mi casa. Con el pasar de los días empecé a sentir que había una presencia conmigo. Inicialmente solo lo percibía hasta que empecé a tener episodios de miedo. Sentía mucho frío y al hacerme revisar me confirmaron que había quedado con una energía negativa que al parecer era de él.
por cómo se dieron las cosas. Claro, que en la ceremonia fuimos irresponsables, sí, súper claro. Sí. Porque aunque hicimos muchos pasos ritualizados, no había nadie experto que cuidara nuestra energía. Es que ahí estaba. Mira, yo que hago tomas de hongos, es que uno en un estado expandido de conciencia no tiene herramientas para ayudarle al otro, porque estás tan hundido en tu proceso y en tu energía que es como que tengo que ayudar, entonces tú sientes todo, Claro. es como que se fusiona. Funciona. No, tiene que haber alguien que no, yo digo que no haya consumido, aunque yo sé que algunos lo hacen. Pero sabes que a mí me ha pasado, por ejemplo, bullying, que en situaciones así, pues como que cuando uno es la persona que está ayudando, a ver, mejor dicho, eso no. Me ha pasado en situaciones así, que estoy yo haciendo un ritual con amigos, ¿cierto? Que en realidad todos sabemos del tema, o sea, no hay necesidad como de que haya alguien cuidándonos, entre todos nos cuidamos, todos conocemos del tema, todos ya pues llevamos años como haciendo rituales de psilocibina. A veces cuando uno o varios sienten como que una persona está batallando bastante, como que incluso a uno se le quita como el efecto, o sea, como que se le quita el efecto y está como en servicio a esa persona. Y después como que ya la persona está todo bien, como que ya, pues uno no queda otra vez igual chumada, pero como que ya se va, me ha pasado a mí y a otra amiga también. Eso se les llama, puede ser psiconautas. Cuando uno ya ha viajado varias veces, uno sabe pues pilotear un poco el viaje. Lo recomendable es que pues uno hace un viaje es para sanar uno, ¿cierto? Claro. Entonces puede ser una persona que sepa medianamente el tema y que no haya tomado, para que yo en mi toma sienta confianza hacia esa persona, porque esa persona está en sus 5 sentidos, y que además sepa cómo, venga, yo le ayudo a que usted suelte, venga, para que yo me pueda entregar a mi proceso. Pero yo pienso que los hongos es una energía que es muy bonita, pero hay que limpiar el espacio. O sea, hay que hacer varias cosas para que este tipo de situaciones no pasen, porque mira que ella quedó cargada. Sí, ella quedó cargada y la cosa es que ella no sabía cómo, pues cómo salir después de ahí, que es lo que me parece lo más delicado. O sea, en ese caso, ¿tú qué le hubieras recomendado a ella si hubieras estado ahí Si inmediatamente? yo hubiera estado ahí, le diría que no se metiera. Le diría, tranquila, que están en buenas manos, yo me voy a hacer cargo de él, ¿cierto? Entonces, como nosotros no somos, no solo soy yo, también hay más personas, entonces puede que uno de ellos se queda con esta para que no me meta, ¿cierto? Como para que siguen tu viaje, que el proceso es individual. Porque además, los sanadores y los terapeutas tenemos mucho ego espiritual. Entonces siempre es, ay no, mi proceso no importa, mi sombra no importa, hay que ir a salvar al otro. Y no, Pues o sea, una toma de hongos es un no, ¿cierto? No. Y ya yo me hubiera ido donde él y hubiera ayudado, ya sea que yo hubiera quemado copal, me hubiera ayudado con ejercicios de respiración, pero a él, a que él mismo se sanara. Claro, exacto, darle las herramientas para que él mismo fuera depurando esas energías. Me encantan. Bueno, yo a ella le hubiera dicho que primero que todo buscara la manera de enraizarse. O sea, buscar un polo a tierra, ¿cierto? Que le ayude como a sostener la energía, visualizar pues que ella le entrega a la tierra toda esa energía para que la misma tierra la transmute, porque claramente ella en su cuerpo físico no estaba siendo capaz de hacerlo, ¿cierto? Y también la retiraría del lugar pues para que ella ya no se permee esa energía y precisamente pues pueda Entra en su que se... proceso. Ajá, exacto. Y también, ¿qué hay de ella ahí? Muchas veces cuando estamos en tomas, yo les pregunto mucho como, ¿qué hay? Porque es que ella está llorando mucho, yo quiero ir a abrazarla. ¿Qué hay de esa tristeza en ti? Por algo se involucra, Por algo claro. te está resonando, ¿a quién quieres ir a abrazar realmente? Yo me hago cargo de ella, ella está bien, está en un proceso de hongos, uno llora, ¿cierto? Claro, obvio. Pero entonces está ese proceso que yo he visto mucho, pucha, es que es muy teso, porque cuando uno está en este proceso, uno se engaña mucho. Y a veces es como que no, me dijeron que yo que tenía que ir, y es como que vení, y si no vas, ¿qué? O sea, si esta vez no vas, ¿qué pasa? Porque también es enfrentarse al curador que decide sanarse antes de curar a otro. Como que Claro. es un reto. Es un reto grande, o sea, yo acá en el podcast conté uno que literal me ocurrió así con la psilocibina, también con los honguitos, que era un reto fuerte como de vas a estar para vos y si es necesario decepcionar a otras personas, o sea, y quedar mal con otras personas, tenías que estar para vos primero. Yo temblaba, yo decía, Dios mío, qué vergüenza con esta señora. Yo decía, no, 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 o sea, ¿qué van a pensar? Que yo tan mala clase. Pues no, o sea, fue mucho rato en mi mente como, ¿cómo lo voy a hacer? Pero finalmente, pues como que sí, definitivamente dije sí, o sea, tengo que ir por mí. Entonces, bueno, Juli, ¿hay alguien a quien tú quieras saludar? Bueno, muchísimas gracias por enviarnos sus historias y quiero aprovechar también este momento para enviar saludos a Laura Marcela Pinilla. Hermosa, te amo, te estoy mandando desde acá la mejor energía, no es la hora de que llegues,
también quiero enviarle un saludo a María Fernanda Villegas, a Cindy Yolani Biafara Montaño. Y también un saludo para Eliana Higuita Barrera, que estuve con ellas en consulta y tuvimos experiencias hermosas, maravillosas. Julia, ¿quién quieres saludar tú? Quiero saludar a todos mis consultantes, a las personas que me han acompañado, a las personas que llegan como Manu, que llegan como a recordarme lo que yo vine a hacer, ¿cierto? Que llegan con esa confianza infinita en sus dones, que me ayudan como a decir, bueno, yo puedo dedicarme a esto, y a toda la comunidad de Santa Intuición. Saludos para toda la comunidad de Santa Intuición. Ya saben que si ustedes están interesadas en la mentoría EMA para conectarse con su propósito de vida, elevar sus dones espirituales, desarrollarlos, aquí abajo les voy a dejar el link. O me pueden escribir también a mi Instagram, que es manuela_moon_. Cuéntanos, Juli, ¿tú qué tienes en este momento que la gente se pueda antojar? Bueno, ya vamos a tener retiro, pero los retiros nosotros los hacemos como 3-4 veces al año, los retiros de honguitos. También tengo grupo índigo donde les enseño también a canalizar, y están entonces las citas personalizadas, que es de regresiones, de respiración, de constelaciones, lo que necesitemos. Entonces ahí estoy, como Santa Intuición. Súper. Juli, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con todo el gusto. Me encantó. Muchísimas gracias. Chao.